Hola, soy Gabriel Bancayán y hoy les presentaré una producción de Alpacán. Días atrás escuchamos el mensaje del padre Manuel Tamayo, donde nos pedía oraciones y una vida cristiana coherente, para poder rescatar al Perú de los vicios del pecado y la corrupción. Hoy, Viernes Santo, conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescató de la esclavitud del pecado y nos mostró el camino que lleva al cielo. Los dejo con el padre Manuel Tamayo. Adelante. En la Semana Santa contemplamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene por nosotros, viene para rescatarnos, viene para salvarnos. Dios Padre envía a su Hijo. ¿Y por qué envía Dios Padre a su Hijo? Porque el mundo está mal. El mundo está invadido por el pecado. Ese mundo que Dios creó, que lo creó bueno, porque vio que todo era bueno, creó al hombre y el hombre luego falló y ese hombre tiene en su naturaleza el pecado. Todos nosotros hemos nacido con el pecado original, la tendencia hacia el mal. Y luego, pues, cuando vamos creciendo, necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos del bautismo para que nos libre de las ataduras del pecado original. Pero queda todavía los resquicios del pecado y necesitamos de los otros sacramentos que el mismo Jesucristo instituye para poder librarnos de esa esclavitud, porque es una esclavitud. El pecado nos aplasta, el pecado nos minimiza, no nos deja en libertad, nos esclaviza. Y el hombre con el pecado comete grandes barbaridades, vamos a decirlo así, ¿no? En el mundo pues hay guerras, hay conflictos, injusticias, asesinatos, delincuencia, corrupción. Todo eso es consecuencia del pecado. Y de eso solo nos puede librar Dios nuestro Señor. Por eso Dios Padre envía a Jesucristo y encuentra el mundo muy mal. Jesucristo cuando llega a la tierra, las tinieblas no le recibieron, dice la Escritura. ¿Y qué significa eso? Significa que el hombre en pecado se opone a Dios. Hay toda una oposición con respecto al bien, con respecto a las virtudes, con respecto a los valores, con respecto a Dios. Hay un deseo de expulsar a Dios. No, fuera. Y esto no solamente ocurrió cuando Cristo llegó, sino sigue ocurriendo en todas las épocas, porque el pecado está presente. Y hay ese principio de oposición en nuestra naturaleza, de rechazo a las cosas buenas, de rechazo a Dios. Y eso se nota, lo notamos, y ahora pues en esta Semana Santa queremos poner un poquito de luz para poder recordar, ¿no? Cómo es el hombre, cómo es la antropología del ser humano, cómo son todos los hombres. El pecado no es una cosa solo de una religión a otra religión. Todos hemos pecado y todos tenemos este principio de oposición en nuestra naturaleza y por eso necesitamos que nos liberen de esa esclavitud. Jesucristo es el contraste. Jesucristo viene, toma carne como la nuestra. Dios Padre quiere que nazca en una familia, nace en Belén, y se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Es hombre perfecto, modelo perfecto para todos nosotros. Ahí tenemos el modelo para todas las épocas, Jesucristo nuestro Señor. Él y lo que Él dice, sus palabras, la palabra de Dios. Es cuando escuchamos la palabra de Dios y nos dice cómo es el hombre, cómo somos nosotros, cómo eres tú, cómo soy yo, acierta. Y tenemos que escuchar a Dios más que a los hombres, porque los hombres por el pecado pueden decir otras cosas, hacen teorías, empiezan a meterse por laberintos, como vemos en tantas ideologías que han
han hecho un sancochado o un entreverado, ¿no? No una claridad como la que da Jesucristo cuando predica su palabra, y la palabra de Jesucristo es para todas las épocas y para todos los hombres, para todos nosotros. En la tierra estamos de paso. Nos vamos a morir. Todos tenemos un día en el que dejemos esta tierra. Estamos condenados a muerte, todos. ¿Y la muerte por qué es? Por el pecado. Es el castigo del pecado. Y cuando nos morimos, ¿qué pasa? Bueno, dejamos de estar en esta tierra y en este mundo. Se acabó la vida aquí. Y hay un futuro que la Iglesia predica, que es el reino de los cielos, que es lo que viene después de la muerte, lo que hay después. Y que se convierte pues en el fin del hombre, lo que le da sentido a la vida, a dónde tenemos que llegar, ¿no? El fin último debe ser el primero en la intención, ¿no? Porque luego ya será el último en la ejecución, cuando el día de mañana podemos estar en ese lugar de felicidad, si es que hacemos los méritos, si es que derrotamos el pecado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, si es que oímos la palabra de Dios y sabemos orientarnos por Él para quitar esa esclavitud que nos puede llevar pues, a un lugar de perdición, ¿no? A un lugar de salvación. Y la Iglesia siempre está predicando para que la gente se salve. La Iglesia es el arca de la salvación con los sacramentos. Con los sacramentos queremos ir junto con Cristo, bien agarrados de Jesucristo, a ese lugar de felicidad que es el cielo. Y en este año, muchos están falleciendo por la pandemia. Y esas personas, Dios mediante, estamos rezando por ellos para que puedan estar bien preparados para ir al cielo. Y ahora, pues en Semana Santa, nosotros que todavía estamos en la iglesia peregrinante, tenemos que prepararnos bien porque también nos podemos morir en uno de estos días. Y ojalá pues que esta Semana Santa nos sirva para purificar, para limpiar bien nuestra interioridad, para que haya un trato con Dios más intenso, de más amor. Y ese trato con Dios de más amor nos da muchas luces para entender mucho mejor a las personas, al ser humano, para que haya mayor comprensión, para que haya más caridad, para que haya más amor. Y eso es lo que trae nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en la tierra, hay enemigos. ¿Y cuál es el principal enemigo? El pecado. Ese es el principal enemigo que hay que combatir. El pecado. No el prójimo. El pecado que está en nosotros. Todos los días tenemos que combatir el pecado. Y no es un combate pues así tremendo. Es acercarnos a Dios, acercarnos al sagrario, acercarnos a la Virgen que nos ayuda, acercarnos a la cruz, que es el peso que el Señor quiere que llevemos encima, el cumplimiento de nuestros compromisos y deberes. Es ir por el camino que el Señor nos viene a enseñar, el camino del bien, el camino de la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Hoy en un mundo que se miente, porque el pecado es la mentira, el diablo es el enemigo del hombre y el diablo es el príncipe de la mentira y entonces tienta y nos miente y entonces el hombre que se deja llevar por el diablo se convierte en mentiroso, en hipócrita, incluso pues en cínico, porque así es el pecado, ¿no? La soberbia es tremenda, ¿no? Al hombre lo animaliza, le quita la racionalidad, le quita el amor, sobre todo ese amor grande que debe tener y un amor ordenado en su corazón. Y hemos estudiado todos en el catecismo que los enemigos del hombre son el mundo, el demonio y la carne. El mundo está hecho por Dios y es bueno, pero el mundo está lleno de seres humanos pecadores. Y entonces el mundo se ha afeado por el pecado. Cuando miramos la sociedad y vemos la corrupción, y vemos las angustias, y vemos las peleas de unos contra otros, de países, de familias, en fin, vemos toda una oposición donde hay odios, donde hay insultos. Eso es el pecado.
Ese es el enemigo. Ese mundo materialista, ese mundo inmoral, ese mundo lleno de podredumbre, de bajezas. Ese es el enemigo. Y el demonio, que es el príncipe de la mentira, que existe y que su gran triunfo en la sociedad es conseguir que nadie crea en él. Y todos los días tienta, todos los días está allí, el diablo metiéndonos allí tentaciones en la cabeza para irnos por otro lado. Hay que combatir al diablo. Por eso hay los sacramentales, las bendiciones que damos los sacerdotes, el agua bendita, los mismos sacramentos, la presencia de Jesús en el sagrario, la presencia de nuestra Madre la Virgen, líbranos de nuestros pecados, le decimos al Señor, y a la Virgen María también, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, le pedimos a ella. Ella nos trae a Jesús para librarnos del pecado. Y Jesucristo escoge el camino del sacrificio y del dolor. No viene pues ahí en un caballo, ¿no? Para conquistar, ¿no? No viene pues de una manera así como podría venir cualquier líder del mundo, ¿no? Va por el camino del dolor, de la cruz. La señal de cristiano es la señal de la cruz. Hay que entender la cruz, hay que entender el sacrificio y el dolor. La vida pues está llena de dolor para todos. El dolor está presente en la vida y hay que saber llevarlo. Hay que saber llevarlo para hacer el bien. Cuando se hace el bien y a uno le duele por el hecho de hacer el bien, tiene una satisfacción. Ese dolor que purifica, que limpia, que lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, que traía el bien y tuvo que ir contracorriente. No le comprendieron, lo persiguieron a los primeros cristianos que se escondían en las catacumbas, los sacaban de ahí, los llevaban a enfrentarse con los leones, les echaban la culpa de todos los males que habían, por seguir a Cristo, por seguir el bien. Las personas que siguen el bien van a tener críticas, les van a echar la culpa, los van a considerar como lo peor que hay. Es que la mentira es tremenda. La palabra religión quiere decir religare y religere. Dios nos elige como hijos suyos, enviarnos a Jesucristo. Y luego en la cruz Jesucristo le va a decir a la Virgen que nosotros somos sus hijos también. Somos hijos de Dios. Nos ha elegido. Pero el hombre que es libre también tiene que elegir a Dios. El hombre que está en la religión ha elegido libremente seguir el camino de Cristo, el camino de Dios, el camino que da libertad, porque Dios es la verdad. Cristo de sí mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y efectivamente pues es la verdad. Y entonces el hombre que elige a Jesucristo, que elige a Dios, no se equivoca, no se equivoca. Dios no nos quita nada, nos da todo, decía el Papa Benedicto XVI. Nos da todo, libertad. Y religión también quiere decir religare, estar atado. Atado. Jesucristo se ata a la cruz. Nosotros, Jesucristo nos ha invitado a llevar la cruz. Tenemos que saber atarnos también a la cruz. Y eso nos da libertad. ¿Qué son los compromisos? Cuando uno se compromete, se ata. Cuando uno hace un juramento, promete y se ata. Tiene que cumplir con eso. No puede abandonar así nomás. Y eso le exige sacrificio, le exige esfuerzo, le exige comprensión, le exige pasar por alto muchas cosas, le exige ir contracorriente. Esa es la cruz. Y eso es la religión también. La religión nos ata y nos da libertad. Porque viviendo
la vida cristiana, nos hacemos libres y hacemos libres a los demás, porque se trata de la verdad, porque estamos en la tierra. Y la tierra no es el cielo, aquí no podemos hacer el paraíso. Jesucristo no vino a hacer un paraíso aquí en la tierra, vino a que vivamos la caridad, el amor a Dios y el amor a los demás. A pesar de todas las dificultades que hay, el amor a Dios y el amor a los demás. Se triunfa con el amor, no se triunfa con los enfrentamientos, con la violencia, ¿no? Sino con el amor, con la comprensión. Quizás esto mucha gente no lo entienda, pero esto es la esencia. Hay que esforzarse para poder entenderlo. O sea, Dios nos da también las gracias necesarias. Ser humilde para poder entender que el camino es el camino del amor. Tenemos que saber de dónde venimos y a dónde vamos. Estamos de paso. ¿De dónde venimos? Dios nos ha creado, de Dios. ¿A dónde vamos? Dios ha venido a rescatarnos para llevarnos al cielo. Está clarísimo. Todo ser humano viene de Dios y va a Dios. ¿Y la educación para qué es? Para decirnos eso. Oye, tú vienes de Dios, tienes que portarte bien, aprender, ir con Dios para ser feliz y ser libre, para llegar al cielo. Y eso es la familia. Jesucristo nace en Belén junto con San José. La Virgen, están ahí los tres, es el ejemplo y el modelo de todas las familias. Y la familia es el lugar donde se educa, donde se aprende. ¿Y qué cosa se aprende? Lo que es necesario para la vida, y para la vida con mayúscula, que es el cielo. Y Cristo ha pasado en casa de San José y la Virgen 30 años. 30, ya nos gustaría que hubieran libros, ¿no? No hay más que el hecho de que estuvo trabajando allí, y dice la Escritura, todo lo hizo bien, y dice también la Escritura, y estaba sujeto a la Virgen y a San José, y obedecía. Obedeció, aprendió, que Dios Padre quiso que pasara Jesucristo por todo eso, para luego salir a la vida pública. La vida pública fueron 3 años. Junto a los 30 no son nada. Y tres años yendo contracorriente. No le pusieron alfombras rojas, ¿no? Qué buena educación ha recibido de la Virgen y de San José, que ahora va a destacar, ¿no? Todo el mundo lo va a aplaudir porque es un genio, ¿no? Era el Hijo de Dios y sin embargo tuvo que soportar los maltratos constantes y los poderes del mal. O sea, en el poder se había enquistado el mal. Hoy vemos también, ¿no? Muchos poderes, autoridades, enquistados en el mal, enquistados. Hay que rezar para que sacar eso de allí, para arrancar el mal. Y vemos el tiempo de Cristo, ¿no? Cómo las mismas autoridades engañaban a la gente, diciéndoles que Cristo era el enemigo, que Él era el malo, que el bueno, los otros son los buenos, que ellos eran los buenos, y eran unos hipócritas. Y se burlaban de Él, y fomentaban las burlas, ¿no? Y buscaban argumentos para descalificarlo. Está comiendo con comelones, con borrachos, se junta con los pecadores, con los peores, ¿no? Jesucristo iba a salvar a todos y se acercaba al pecador, al leproso, a la mujer adúltera, a la samaritana, para salvarlos, para hacerles ver que tienen que cambiar de vida, que ya no pequen más. Hoy pues hay mucha hipocresía y al malo no le dicen mucho y al bueno hay que meterlo a la cárcel, ¿no? Porque es peligroso. El bueno, ¿no? Es el que hay que acusarlo, ¿no? El otro pasa piola. No pasa nada, hay que comprenderlo, ¿no? Hay que comprender al que hace el mal, hay que comprenderlo, ¿no? Y al que hace el bien hay que atacarlo. Una lógica ilógica, que es la lógica que hay ahora, lógica entre comillas. Y Jesucristo tuvo que pasar por los tribunales,
pasó por varios tribunales. Y en casa de Anás, el soldado, que quería quedar bien con su jefe, le pega una cachetada a Jesús. Y ahí Jesús interviene y dice, si hice mal, dime en qué, y si no hice el mal, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué hay tanto ataque a lo bueno, a lo sano, a lo noble, a lo limpio? ¿Por qué me pegas? Y estará diciendo Jesucristo ahora, ¿no? ¿Por qué me estás pegando? ¿Por qué me estás insultando? ¿Por qué me quieres expulsar del país? ¿Por qué me quieres expulsar de la sociedad? ¿Por qué me quieres expulsar de tu casa? ¿Por qué me quieres expulsar de tu corazón? Si te traigo el bien, si te traigo la libertad, si te traigo la verdad. Lo que pasa es que el pecado enreda y los pecadores se enredan entre ellos y se convierten en cómplices y quieren hacer todo un poder y por supuesto temen al que está en el bien, temor tremendo al que está en el bien, y ellos hacen allí su lobby y empiezan a crecer, ¿no? Hay ideologías que son malas porque van contra el hombre. Judas fue escogido por el Señor como su apóstol. Entonces el Señor se equivocó, ¿no? ¿Cómo el Señor no habló antes con Judas y se dio cuenta de que era un hipócrita, de que era ladrón, ¿no? No sé, y a Dios, el Hijo de Dios Jesucristo, que no se dio cuenta, ¿no? Hoy se dice lo mismo, oye, pero ¿cómo escogiste a este? ¿No? Si era un ladrón, ¿no te diste cuenta que era malo? Se dice ante gente pues, que ha metido la pata, gente que no ha sido fiel, ¿no? Se le quiere acusar a Dios de haberse equivocado, ¿no? O aquella persona que lo eligió, ¿no? ¿Por qué lo elige, no? Jesucristo no se equivocó cuando eligió a Judas. Fue Judas el que se equivocó cuando se salió del camino. Igual, pues en la vida humana, pues las gentes que no son fieles, no echarle la culpa a Dios o a otro, es él el que ha sacado el pie del plato, es él el que ha traicionado, es un traidor. A veces se quiere como comprender, entre comillas, al infiel y al fiel atacarlo, al contrario de lo que debe ser. Por supuesto que hay que comprender a todas las personas. También una persona que quizá no fue fiel merece toda la comprensión. Hay casos y casos, ¿no? Pero nunca se puede decir que la traición es una cosa buena. Judas fue un traidor. Y luego las autoridades que estaban allí, cómo estaban actuando, ¿no? Con la ley en la mano, ¿no? Para condenar a Jesús. Pilato sabía que era un inocente y sin embargo ahí está quedando bien con los suyos, ¿no? Y a la gente la habían llenado de odio, ¿no? Porque las mismas autoridades habían inyectado el odio para que la gente diga que lo crucifiquen a Jesús. Y sin embargo al ladrón más grande, el peor de los ladrones que había, que era Barrabás, a ese que lo suelten, ¿no? A Jesús, que era el bueno, el Hijo de Dios, a ese que lo maten, ¿no? Y toda la gente con el odio. ¿Cómo se puede sembrar el odio, no? Y Pilatos tuvo que mandar a flagelarlo a ver si la gente se arrepentía. Y nada. Se endurece con el pecado el corazón. Lo coronan de espinas. Y nada. Lo presentan ahí hecho homo. Aquí está el hombre. Nada. Crucifícalo. Y Pilatos se lava las manos. Yo no tengo nada que ver. ¿Y cuánta gente que se lava las manos y que dice, no, yo me quito, yo no tengo nada que ver? No. Que son otros los culpables, no echarle la culpa al otro, ¿no? Y no asumir, eso es una cobardía, no asumir, no dar la cara, no defender la verdad. Cuando ya llevan a Jesús, sale por ese Vía Crucis, camino al Calvario,
Y las muchedumbres están en las calles. Siempre hay curiosos mirando lo que está pasando. Están llevando a ese para matarlo, ¿no? Y llevan a otro. Y comentarios habrían, ¿no? Pero quizás no sea tan ladrón, quizás ese tipo de ignorancia, ¿no? Que suele haber a veces en los comentarios que hay en las muchedumbres, ¿no? Otros no, otros sí sabían que era un inocente y estaban como indignados de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y Jesús ve a esa muchedumbre desorientada. Ve incluso a gente que él había ayudado, que le había dado la mano y sin embargo no hicieron nada. Ve que sus mismos apóstoles no tuvieron la valentía de acompañarlo en esos momentos, tuvieron miedo y se escondieron, ¿no? Se fueron, solamente estaba Juan. Lo dejaron solo. Huyeron por miedo. ¿Cuánta gente huye por miedo, ¿no? Y luego el encuentro maravilloso de Jesús con la Virgen María, con la Madre, ¿no? La Virgen María. Con la Madre hay un amor incondicional de la Madre para con el Hijo. Y en esos momentos tremendos de dolor, ¿qué tendría en el corazón la Virgen al ver a su Hijo así, bajo el peso de la cruz, con la corona de espinas, sufriendo mucho? ¿Y qué tendría Jesús en su corazón cuando se encuentra con su madre? ¿Qué alivio en ese camino al Calvario? El amor de madre que está allí, que lo valoraba muchísimo. Y hay que entender el dolor de ambos para saber lo que es el amor, ¿eh? El alivio de ese encuentro. Vamos a pedirle a la Virgen que ella nos ayude a entender la cruz, el dolor, el sacrificio, que Dios nos está pidiendo ahora, pues, en esta Semana Santa, para poder liberarnos del pecado y ayudar a las personas a que sean libres, a que salgan de la esclavitud del pecado y puedan ayudar a otros para poder llegar, pues, a ese lugar de felicidad que es el reino de los cielos. Camino al Calvario, todo era cansancio, esa pesadez en el cuadro general, mirando a Jesús llevando el madero, los soldados que ya estaban también agotados, cumpliendo órdenes, incluso dando latigazos al Señor para que avanzara, las muchedumbres que estaban allí también cansadas y muchos de ellos conscientes de que se estaba haciendo algo malo, algo que no era correcto, y nadie decía nada. Nadie ayudaba a Jesús. Alguna persona, como la Verónica, que se acerca, y luego Simón, que le ayuda a llevar un trocito de camino a la cruz. Nadie más, nadie más. Faltaban sonrisas, faltaban palabras de consuelo, faltaban aliento, dejaban que el mal continuara. Esta dejadez que vemos muchas veces en el mundo, en muchos países, en muchos lugares, una dejadez, no importa, ahí está el mal, las autoridades, ¿no? Y yo no tengo nada que ver, igual que Pilatos, ¿no? Me lavo las manos, sí, pues estoy en contra de lo que están haciendo, pero nadie se levanta, nadie protesta, nadie dice nada. Claro, muertos de miedo, porque si decían algo también ellos pagarían las consecuencias de opinar distinto, ¿no? De opinar a favor del bien y de la verdad, ¿no? Hay gente que tiene miedo de defender la verdad, ¿no? Porque no me voy a meter en problemas, ¿no? Si defiendo la verdad, si doy la cara, ¿no? Estas cobardías pues se han extendido mucho en el mundo entero. No hay esa integridad y esa fortaleza que da el amor de Dios, ¿no? Si nos acercamos más a Dios, tendremos fuerza para defender la verdad. Saldremos enseguida a decir, no con violencia, sino poniendo los medios, y hemos dicho hace un rato que es la caridad, ¿no? Es el amor es fuerza, es fortaleza, es claridad, es hacer gestiones para poder resolver, ¿no? Es
traer el bien, es enseñar las cosas como son. No se puede uno callar, ¿no? San José María nos decía, el infierno está lleno de bocas cerradas. Gente que no habló, que no fue sincera, que ocultó algo y se fue a la tumba con eso, que no dijo la verdad, que tuvo vergüenza de decir algo que hizo mal y no limpió su alma, o que tuvo la cobardía de no advertir algo y ocurrió algo o siguió ocurriendo algo negativo y malo para el sitio donde estaba, su trabajo, el país. No habló por miedo a represalias. Hay que temer más a Dios que a los hombres, pero el temor de Dios es un temor filial, porque Dios nos quiere mucho y nosotros también lo tenemos que querer mucho a Él. Y cuando hay el amor, cuando notamos el amor de Dios y nuestro amor, es que sale la verdad sin odios, sin rencores, ¿no? Sin querer enfrentarnos, ¿no? Para romper algo, sino sale la verdad con claridad y con decisión y con convicción. Se encuentra Jesús en camino al Calvario, unas mujeres que están llorando. Las mujeres lloran muchas veces cuando ven alguna cosa dura, ¿no? Y era muy duro ver a un hombre que está cargando la cruz con las espinas y produce dolor. Pero también podrían llorar porque ellas se daban cuenta de que era inocente ese hombre, no era un culpable. Y Jesús les dice, no lloren, lloren por los pecados. A veces nosotros lloramos sentimentalmente cuando vemos una cosa que nos produce, ¿no?, las lágrimas y podemos estar como muy fríos para los pecados que cometemos. Y los pecados que cometemos no son fallas técnicas, ¿no? Un pecado es una ofensa a Dios, ¿no? Y es Jesús el que lleva la cruz por nuestros pecados. Aprender a llorar por los pecados, para que haya un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, y Dios pueda entrar en nuestra vida y pueda ocupar nuestra interioridad, el Espíritu Santo. La Iglesia nos pide ese arrepentimiento, ¿no? Ahora en Semana Santa, ¿no? El dolor de los pecados, que es uno de los puntos del catecismo para la buena confesión, ¿no? Examen de conciencia, dolor de corazón, dolor de haber ofendido a Dios. El arrepentimiento, que lo vemos también en los pecadores que aparecen en los evangelios cuando se arrepienten, el hijo pródigo que pide perdón, que se arrepiente. Así también nosotros vamos a pedirle al Señor pues, que nos ayude a tener esa sensibilidad para la contrición, para el dolor de amor por los pecados que hemos cometido. Y el dolor de desagravio, cuando vemos el daño que hacen otros. El daño que hacen otros no debe ser motivación para el odio, sino para el desagravio. El desagravio es amor. Es lo que Jesús va a decir luego en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es el perdón. Es la comprensión. Con un dolor muy grande, un dolor muy grande. La Virgen María estaba ahí al pie de la cruz y no hace un escándalo, no empieza a odiar, ¿no? Está desagraviando. Porque ella ama a Jesús y nos ama a nosotros. Y nosotros somos pecadores. ¡Qué gran amor! Para poder amar al que agrede, al que nos agrede. Para poder perdonar al que nos ofende. Es una gran cosa el perdón. Es una maravilla. Es vida cristiana. Pero hoy quizás esto se ha perdido. Jesús en el Calvario, camino al Calvario, cae 1, 2, 3 veces. ¿Por qué cae? Porque lleva el peso de la cruz. Porque el camino es empinado. Porque los soldados le van dando latigazos.
ya no puede y cae. Cuando llevamos un peso, todos tenemos experiencia, ¿no?, de lo que significa un peso, sacar adelante algo. Un padre de familia quiere sacar adelante su familia, alguna vez pues tiene como esas caídas, ¿no? Y Jesús se levanta enseguida, ¿no? O sea, todos los seres humanos en algún momento caemos en algo, pero nos levantamos enseguida. Y también mucha gente cae porque los engañan. Les cuentan un cuento y caen. Se la creen, ya cayeron. Ya cayeron, pues están en el error. Y pueden estar en el error 1 año, 2 años, 3 años y quizá toda la vida, ¿no? Porque no reaccionan para encontrar la verdad, no lo que les acomoda en ese momento, porque a veces puede haber una situación que uno se acomoda, ya lo dejo así, no me van, vivo de esa manera, ¿no? Con medias verdades, mentiras, trafas, eso pasa piola, ¿no? Y uno sigue para adelante. No. La mentira es como el cáncer, empieza en un punto y después se va extendiendo, y vemos en la sociedad pues el gran cáncer de la mentira, cómo se ha extendido por todas partes, ¿no? ¿Y de dónde procede? Del corazón del hombre. Los grandes engaños es hacer caer a la gente. Cuánta responsabilidad, ¿no? Nosotros que tenemos que hacer, levantar a la gente, ayudar a la gente, darle la mano a la gente, que en nuestra vida, en nuestra historia, hemos hecho al revés, hemos hecho caer, hemos hecho el juego al diablo, ¿no?, para que una persona caiga en el pecado, o para que esa persona crea una cosa que es mentira, para yo beneficiarme. Terrible, terrible. No quisiera estar, ninguno de nosotros quisiera estar en los zapatos de una persona que perjudica a las personas con sus mentiras. Ya verá el juicio de Dios. Jesús, a pesar de todo, se levanta. Y nos da ejemplo a nosotros para levantarnos también. Aunque nos mientan, aunque nos ataquen, aunque hagan barrabasada y media, nos levantamos. Y luchamos con tenacidad. No es una lucha como la de ellos, no es una lucha para devolver mal por mal. Es una lucha para conseguir el bien y ahogar el mal en abundancia de bien. A ese que me ha atacado le voy a llenar de bien, ahí gano, consigo que gane él, puedo conseguir que gane él también. El bien es lo que tengo que transmitir para levantar a las personas. Y el bien se consigue en medio de agresiones, en medio de incomprensiones, en medio de condenas. La vida de los santos es así. No han sido comprendidos, ¿no? Ni siquiera por los que tenían al lado, ¿no?, que tendrían que haber tenido más comprensión, ¿no? Tuvieron que sufrir la comprensión de los que tendrían que haberle comprendido, ¿no? Luego a Jesús lo clavan en la cruz. Después de todo ese sufrimiento, más sufrimiento todavía, más dolor. Hay gente que no le importa, ya está sufriendo esa persona y le ponen más sufrimiento todavía. Se aprovechan de que está sufriendo para hacerlo sufrir más y ellos sacar provecho. Así fue con Jesucristo. La miseria humana es cruel la miseria humana. El sadismo hace sufrir. Las torturas, lo hemos visto en las películas, pero eso sucedió en la realidad, ¿no? Cuando una persona es torturada, que la van haciendo sufrir, después vuelven otra vez, otro sufrimiento y después otro sufrimiento, tratando de sacar lo que puedan. Es el deseo de destruir al otro. Hay gente que tiene en su mente el deseo de destruir, ¿no? A este lo destruyo, ¿no? Como sea, me lo bajo, ¿no? Y eso hemos visto en Jesús. Luego sortearon sus vestidos.
Jesucristo vestía bien. Por eso se sortearon la túnica. La túnica era una túnica buena, no eran andrajos. Él vestía bien. Y los soldados, pues, estaban allí a ver para quién será, pues, esta túnica que es tan buena, ¿no? Y empezaron a sorteársela, ¿no? La repartija, ¿no? La famosa repartija, ¿no? Los bienes incautados, ¿no? Ese pobre inocente que le quitaron sus bienes, entonces yo, que soy el soldado, soy la autoridad, o soy el que incauta, ¿no? Me lo llevo para mí, ¿no? Para mí, para... Y eso pasa mucho hoy en la sociedad. Pasa mucho. Gozar a costa de destruir a otros. Hay gente que celebra, ¿no? Cuando ha destruido al enemigo, gran celebración, ¿no? Lo han metido en la cárcel, ya hay que darle el premio, ¿no? Por haberlo encarcelado, no sé quién. El gozar a causa del sufrimiento ajeno. Nunca hay que celebrar o gozar cuando está sufriendo una persona, aunque la persona haya hecho mucho daño. Hay que saber ser muy discretos, y si alguien merece una cárcel, muy bien, se va a la cárcel, pero no, ahí acaba la cosa, ¿no? No hacer grandes alardes de celebración. Si tenemos que comprendernos, si tenemos que perdonarnos, si tenemos que ayudar a las personas para que sean mejores, eso siempre, en todos los momentos y en todas las circunstancias, toda la vida. En la cruz el Señor dialoga con los ladrones. Le habían puesto un ladrón a la izquierda, otro a la derecha. Hay uno bueno y uno malo. Y qué distinta el trato, la relación de uno y del otro, ¿no? El malo tienta a Jesús. Demuéstranos que eres Dios, ¿no? Bájanos de la cruz, tú que puedes, ¿no? A ver, no estamos sufriendo, ¿no? Hay mucha gente que reza así, ¿no? A ver, Señor, tú que eres, ¿no? Tú, a ver, resuélveme esto, ¿no? Y si no me resuelve, ya me peleo contigo. Eso es tentar a Dios, eso es una falta de respeto. Y falta de fe, por supuesto. En cambio, el buen ladrón, el que está al otro lado, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjate la fe, ¿no? Cuando estés en tu reino en el cielo, acuérdate de mí. No le pide cosas, sino que se acuerda de él. Y el Señor mira a este y le dice: en verdad te digo que en unos momentos estarás conmigo en el paraíso. Ya, le da la salvación al buen ladrón. Se arrepintió, fue delicado, tenía fe, lo premia. Dios nos pide humildad. Humildad. La humildad es la verdad. Es saber cómo somos, reconocer nuestros pecados, saber cómo es Dios, que es todopoderoso, que es bueno, conocer el camino que Dios nos pone por delante, que es de virtudes, que es de bondad, que es de comprensión, es reconocimiento. No inventar teorías y cosas, ¿sí? No inventarle la plana a Dios tratando no se equivocó, ¿no? Y este nació mujer, hay que hacerlo hombre, este hombre. Todas esas enredos proceden del pecado, no proceden de otra cosa, de las pasiones humanas, ¿no? Al Señor lo pusieron junto con los ladrones. Al más bueno con los que habían delinquido. Un inocente tratado como si fuera un delincuente. Hoy mucha gente quiere humillar. El pecado es eso, ¿no? El pecado de soberbia, ¿no? No, a este lo humillo, ¿no? Ya verá cómo lo voy a tratar o dónde lo voy a poner, ¿no? Y eso pues procede del pecado, ¿no? Qué bonito es luego el diálogo que tiene el Señor, que está allá en la cruz, a punto de morir, con la Virgen María y con San Juan, el apóstol valiente, el único que fue allí a acompañar a la Virgen y acompañar a Jesús en esos momentos de dolor. Qué bonito diálogo, ¿no? Y además
el Señor está sufriendo muchísimo y en ese momento de mayor sufrimiento nos entrega a su madre. Nosotros que somos pecadores, nos entrega a su madre. Y le dice a la Virgen, a su mamá, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, señalando a San Juan. San Juan nos representaba. Y a San Juan le dice: ahí tienes a tu madre, como diciéndole: cuídala, cuídala a tu madre. Tenemos que cuidar a la Virgen en nuestra vida, tenerla cercana, es nuestra madre, reconocerla, pedirle como un buen hijo le pide a su madre. Pero también tenemos que cuidar a nuestra madre de la tierra. Si está en la tierra con nosotros, la veneración es el cuarto mandamiento. Nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá, Jesucristo quería a San José y a la Virgen. Estamos en el año de San José, ¿no? ¿Cuánto quería Jesús a José? ¿Cómo aprendió de él? ¿Cómo lo trataba con tanto cariño? Y nosotros tenemos que aprender a tratar a nuestros padres. Y si están en el cielo, rezar por ellos. Hay un deber de correspondencia que no termina nunca. Devolver con amor el amor. Devolver con sacrificio el sacrificio. Y la oración vale muchísimo, muchísimo. No vamos a pagar con plata, con cosas materiales. A veces uno dice: yo a mis padres cuando sean mayores les voy a dar una casa, les voy a darles oración para que vayan al cielo, porque esa casa se va a quedar acá. Está bien que les puedas dar una casa, pero sobre todo darles la casa del cielo, portándote bien, rezando por ellos, cumpliendo los mandamientos. El Señor se siente solo en la cruz. Vamos a acompañarlo. Porque Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se siente toda la soledad y el peso del pecado. Y luego al final, pues, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fallece en ese momento el Señor. Todo está cumplido. Ya todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Virgen está allí al pie de la cruz, y luego descienden al Señor y se la dan a su madre, y vemos esa imagen maravillosa de la Virgen cargando a su hijo muerto de 33 años. Siempre vemos a la Virgen cargando al bebé, ahora está cargando a su hijo muerto. Hay una imagen maravillosa en el Vaticano, en San Pedro, la Pietà de Miguel Ángel, ¿no? Qué maravilla de imagen, ¿no? Y se ve pues el amor de la madre por su hijo mayor y su hijo muerto. ¿Cuántas madres ahora quizás están llorando la muerte de su hijo en estos tiempos de pandemia? Luego a Cristo lo llevaron al sepulcro y ya conocemos la historia, ¿no? Viene la resurrección, ¿no? Al tercer día resucitó, tema ya de la vigilia pascual que veremos más adelante. Espero que el mensaje llegue a nuestros corazones, nos acerque a Dios y nos motive a apoyarlo en la salvación de la humanidad. Como dice San José María en Camino, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Mañana es la vigilia pascual, una gran solemnidad para celebrar la resurrección del Señor. Les deseo a todos ustedes unas felices Pascuas de Resurrección. Hasta luego.